por aquí en un nuevo vídeo y bueno, este vídeo lo veréis después de la recomendación que os he hecho de las 5 marchas que utilizaría yo ahora mismo en el campo abierto siendo free to play. Esta fue la imagen con la que lo dejamos el otro día, bueno, en el vídeo anterior, que lo estoy grabando todo de seguido, en el que pues os dije que las 5 mejores marchas ahora mismo en el campo abierto son estas de por aquí. Sin embargo, haría algunas matizaciones si no habéis invertido ahora mismo en estos comandantes. ¿Y qué es lo que haría yo si tuviese que invertir ahora mismo porque no tuviese estos comandantes? Y bueno, antes que nada, pues sí o sí me centraría en lo que sería invertir en esta pareja de, pues por aquí, Scipio con Yuche. Creo que va a estar muchísimo tiempo ahora mismo en el meta, que va a ser súper interesante para pues hacer diferentes combinaciones. Scipio es que está muy fuerte. Yuche ha venido y tiene bonificaciones bastante interesantes de las que ya os he hablado, con lo cual no creo que salga ahora mismo del meta pronto y sí que os recomendaría invertir en él, o en esta pareja, digamos. Lo mismo ocurre con Nevsky y con Juana. Nevsky y Juana ahora mismo pues son una pareja que es súper interesante, que pues Nevsky, como ya os he dicho, es súper versátil, sirve muchísimo que le emparejéis con cualquier comandante. Juana tiene mucho daño, tiene también bonificaciones muy interesantes, con lo cual estos dos comandantes se van a mantener bastante tiempo en el campo. Nevsky se ha utilizado tanto en guarnición como en rally, de comandante secundario, primario de cualquier pareja, lo cual hace que sea pues muy versátil, muy útil y no creo que salga ahora mismo del meta. La segunda pareja de caballería, por hablar un poquito, sería pues Hu Queen con Guillermo. Sin embargo, yo aquí no recomendaría para nada que invirtáis ahora mismo en lo que sería en Guillermo. Guillermo lleva bastante tiempo en el campo. Si ya le tenéis, si le habéis estado utilizando, queréis, porque habéis empezado a invertir y le tenéis algo mejorado, dejarle 5-5-5-1. No le llevéis a pericia, no gastéis más esculturas en él. No os recomendaría invertir ahora mismo en Guillermo, recomendaría que os esperaseis, porque como están saliendo nuevos comandantes que benefician pues lo que sería el daño de ataque normal, probablemente salgan buenas combinaciones y probablemente eh, aquí ahora mismo Guillermo salga del meta. Entonces, si ya le tenéis, pues muy bien, podéis dejarle 5-5-1 y os va a servir, va a ser súper útil, no hace falta que vayáis a por pericia. Sin embargo, creo que puede salir pronto del meta, con lo cual mucho ojito al invertir en este comandante. Tampoco invertiría ahora mismo bajo ningún concepto en lo que sería en Xian Yu. Utilizar por lo que sería Xian Yu con Guillermo ahora mismo yo no lo recomendaría para nada. Em, no recomendaría a nadie que estuviese empezando que invirtiese en Xian Yu. Xian Yu también es muy probable que salga del meta, si no es de 5 marchas ya está fuera, pero si no sale de 6 marchas, en 6 marchas ahora mismo está dentro, utilizando 3 marchas de caballería, pero si no, muy pronto va a salir. Eh, Tenemos comandantes como sería Justiniano, que son bastante interesantes en campo abierto y que probablemente se mantengan más tiempo en el meta. Entonces, no creo que sea interesante invertir en Shenyu ahora mismo. Para mí queda bastante descartado. Y lo mismo que os haría, yo no invertiría ahora mismo en Guillermo. Y perdón, lo que haría si tuviese que empezar o dedicarme a enfocar un poquito mi cuenta en base a estas 5 marchas, no invertiría en Guillermo, lo sacaría de lo que sería la lista y probablemente invertiría antes en Juego Cubin, que en Juana sí tenéis suficiente comandante potente en equipamiento y en lo que sería en armamento enfocado a caballería. Si tenéis pues algo, un equipamiento potente, porque lo habéis estado ya utilizando en otros comandantes, muy potente, os va a utilizar, os va a ser muy útil esta segunda marcha Juego Cubin con Juana. Si no, podéis invertir indistintamente en, en Nevsky. Si ya le tenéis, me quedaría con Nevsky y me esperaría lo que sería a maxear a Juego Cubin en vista de los nuevos que van a salir. Es muy buena esta marcha, sin embargo ya nos obliga un poquito a tener otras combinaciones de comandantes y a maxear otros comandantes, o no maxearles, sino utilizarles como podría ser Guillermo, que estaréis viendo por aquí abajo.
Sin embargo, si ya tenéis a Nevsky porque lo habéis utilizado, porque lleva más tiempo en el meta y pues porque ha salido, es más antiguo y demás, yo os recomendaría que lo dejáis así, sacaseis pericia tanto a Nevsky como a Juana y no invirtieseis ni en Guillermo ni en Jokubin por ahora y os esperaseis y arraséis esculturas para los nuevos comandantes que se van a venir, tanto de lo que sería arqueros como en un futuro caballería. Sí que es cierto que caballería ha salido hace poquito, pero yo me esperaría. Jokubin hace diferencia, pero tampoco es tan brutal como lo que os podría hacer cualquier otro comandante. Entonces, si ya tenéis a Nevsky, yo me quedaría con esta pareja, ahorraría las esculturas necesarias. Si queréis sacar sí o sí dos parejas de caballería, pues igual tenéis que maxearos a Jokubin, no os vais a arrepentir, os va a ser súper útil. Y Guillermo 5551 está muy bien. Incluso yo lo he estado utilizando 5521 porque no le quiero invertir más esculturas porque ya lleva mucho tiempo y lo que os he dicho, estoy esperando a que salgan los nuevos comandantes de caballería y ahí en ese momento probablemente sí que me ponga a invertir a lo mejor en Jokubin y en el nuevo comandante de caballería que salga. Sin embargo, yo ahora mismo recomendaría esperar, que tengáis paciencia, ahorréis las esculturas. Si ya tenéis a Nevsky, ahorraros esas esculturas de Jokubin. Si no, pues os va a ser bastante interesante utilizar a Jokubin con Juana, si queréis así de primeras, porque tengáis un poquito más de miedo de cómo pueda salir Nevsky. También es bastante interesante utilizar esta pareja ahora mismo, que se ha quedado por aquí abajo, que sería pues utilizar a Nevsky con Guillermo. También es bastante decente esta pareja en el campo abierto, está muy muy bien. Y pues bueno, sin embargo, no recomendaría, como ya os he dicho, invertir esculturas ahora mismo en lo que sería en Guillermo y lo que os he dicho de Jokubin y Nevsky en función de cómo esté vuestro equipamiento y qué comandantes ya tengáis maxeado. Y ahora vamos a ir por los arqueros. Por arqueros, aquí la mejor pareja que os dije es Boudica. Sin embargo, ¿qué ocurre con Boudica? Boudica para mí puede que salga del meta de arqueros si solo queremos llevar una marcha y probablemente en vista de los nuevos arqueros que se vienen, que como ya han dicho, será Herman Prime. A mí Herman Épico, la verdad que me gustó bastante porque también tiene silencio. Entonces yo lo utilicé en KVK 1, me parece, y en KVK 2. Herman me gustó mucho, entonces recomendaría esperar en vista de los nuevos comandantes que se vienen. Entonces, ahora mismo yo no recomendaría invertir ni una sola escultura en Boudica. Si ya habéis emitido algo y la tenéis, por ejemplo, 5511, os recomendaría quizás que vayáis a por Boudica 55551, que no pues la intentéis sacar pericia ni nada, y mucho menos si la vais a utilizar con su Ilian. La pericia de Boudica no es muy útil o no hace muy buena sinergia cuando esté emparejada con su Ilian, con lo cual la dejaría, pues como ya os he dicho, 5551 y no haría más. De hecho, no recomendaría ni invertir en ella ahora mismo. Si os recomendaría empezar, esperar sí o sí en vista de los nuevos pues comandantes que van a salir y pues me esperaría y no invertiría en Boudica si no la tenéis y si no, mucho menos si no la habéis desbloqueado ni nada. Sacarla de vuestra mente, esperaros a los nuevos comandantes de arqueros que van a salir muy fuertes. Probablemente muchos tengáis a lo que sería ISG, si no, esperaros. Em, yo tengo ahora mismo ISG y como ya os hice en un vídeo en la transición en qué esculturas invertir en comandantes, desde KVK 1 hasta KVK 3, si no lo habéis visto, ir a verle. Si tenéis a ISG, os recomendaría que os quedaseis así, que pues utilizaseis a Zuyilian con ISG. Sí que es cierto que va a ser una pareja un poquito pues más lenta, pero merece la pena ahorraros esas esculturas en espera de los nuevos comandantes que se van a venir, que podría ser Herman Prime, y bueno, eso está confirmado, y el otro que puede ser de Rally, que sería interesante a lo mejor incluso en campo abierto, con lo cual Boudica, si ya la tenéis, si ya habéis invertido en ella, dejarla con su Gilean, no la saquéis pericia, no invirtáis más esculturas en Boudica, porque no va a ser útil a futuro. Si no, pues en ISG dejarlo así. Nebu es otro de los comandantes que aún así no recomendaría invertir. La verdad, a mí no me parece que vaya a estar en el meta mucho tiempo. Si no salen muy buenas combinaciones, quizá Boudica esté antes en el meta que Nebu, con lo cual, pues no recomendaría invertir ahora mismo en esos comandantes. En Nevsky sí, en Nevsky pues le voy a poner por aquí, indistintamente de cualquiera de estos. Son comandantes que me van a ser muy útiles estos tres.
Yo ahora mismo, si estuvieseis empezando, os recomendaría que empezaseis con 3 marchas, que os centraseis en esto. Si no habéis invertido en ISG, ¿vale? Quizás os sea útil Boudica. Si no, yo recomendaría esto, ¿vale? Entonces, pues bueno, voy a ponerlo esto así. Boudica probablemente así. O incluso así. Más que nada por el hecho de que Boudica puede que salgan ahora las combinaciones mucho mejores. Que Boudica yo no invertiría absolutamente nada en ello. Otra de las recomendaciones que os haría es que no invirtáis absolutamente nada en Sargon. Sargon para mí está descartado. Si vais a un reino que sea competitivo, que sea semilla alta, para mí Sargon está fuera. Yo no invertiría ahora mismo nada en Sargon. Sargon, pues para mí queda fuera totalmente y no creo que merezca la pena invertir absolutamente nada en Sargon. Lo mismo ocurre con Wang Yu. Si ya tenéis a Wang Yu, está bien tenerle. Si no le tenéis, podéis intentar sacarle pues 5-1, 5-5, que es como yo le estoy utilizando en el campo. Si no, tampoco invirtáis ahora mismo en Wang Yu, y mucho menos para llevarle a pericia. Está ahora mismo en el meta, pero no se sabe el tiempo que va a aguantar, ya que cada vez se recomienda menos utilizar infantería en el campo abierto, es muy lenta. Yo tampoco lo utilizaría, yo lo estoy utilizando porque ya he invertido en él. Si no, os recomendaría que vayáis antes a caballería que utilizar a Wang Yu en el campo abierto, con lo cual sería uno de los comandantes en los que no recomendaría invertir ahora mismo. También, por supuesto, Xian Yu, para mí Xian Yu está súper fuera. Xian Yu está cuando utilizas 3 marchas de caballería, sin embargo, no recomendaría invertir absolutamente nada en él. Y también otro de los comandantes que no merece para nada invertir sería Leónidas. Hay mucha gente que lo ha estado utilizando pues con Wang Yu, pero para mí está bastante fuera. No merece la pena que invirtáis ahora mismo. Tampoco, como he visto, hay gente que me pregunta sobre Saladino. Saladino no. Saladino no merece ahora mismo la pena. Y pues creo que básicamente es todo lo que tendría que hablaros. Yo os recomendaría, si ya os habéis o estáis empezando o cualquier os queréis centrar y demás, tener 3 marchas. Para mí ahora mismo las mejores marchas con las que centrarse serían probablemente estas 3 de por aquí. Sería pues Escipio con Luché, Jokubin con Juana y Su Yilian con ISG. Y si no, pues ya entraría un poquito en juego Boudica, dependiendo de cómo la tengáis, y Nevsky si ya le tenéis. Pero si no, pues os recomendaría que os centráis en esas 3 marchas. Y lo que haría yo ahora mismo, pues si tuviese que empezar, solo tendría 3 marchas y esperaría a los nuevos comandantes que van saliendo con el daño de embate y estaría pues pegando con esas 3 marchas. Así que pues nada, voy a sacar, sí que duele un poquito sacar a Nevsky, pero a mí me gusta un poquito más Hukuin, pero distintamente Nevsky es muy bueno, así que lo dejaré así mejor para que no duela tanto. Así que pues bueno, creo que esto es todo en cuanto a las recomendaciones de en qué comandantes invertir ahora mismo en el meta. Yo me centraría en tener estas parejas, 3 muy fuertes, y luego ya esperar a los nuevos comandantes. Así que bueno, este vídeo es un poquito más cortito, de lo cual lo agradeceréis. Así que nada, lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado. Ya me diréis en qué comandantes estaréis invirtiendo y demás. Dudas y demás lo podéis dejar también de nuevo en los comentarios. Para mí esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.